Televisa presenta. La mesa de pros y contras es un espacio de Televisa Sonora para que sobre ella se pongan las opiniones más diversas, también las más encontradas, para que se ventilen todo tipo de asuntos públicos, asuntos que son de interés de todos los sectores de la sociedad sonorense y de la sociedad mexicana. Por eso esta noche les recuerdo que estamos en la temporada electoral de Decisión 2018 de esta mesa de pros y contras y hemos estado platicando de temas relacionados con las campañas políticas, desde cómo van cada una de las campañas, los candidatos, qué es lo que proponen, si es viable lo que proponen o no, el papel de cada uno de ellos, lo que está sucediendo incluso al interior de los comités de campaña, porque no todo es vida y dulzura en el interior de los comités de campaña de los partidos políticos, porque también hay agarrones fuertes entre ellos por las candidaturas, como si fueran a ganar. En fin, así es la cosa en los partidos políticos. También el papel de la sociedad, el papel de los medios de comunicación frente a este proceso electoral que estamos viviendo y muchas otras cosas que consideramos pertinente ponerlo a su consideración en esta mesa de pros y contras, que ya comienza. Recordarle también que esta temporada la mesa de pros y contras tiene 2 emisiones, los lunes a las 9 de la noche y los miércoles también a las 9 de la noche, pero hay una retransmisión. Hay una retransmisión que regularmente hacemos los fines de semana a las 9 de la mañana en la red estatal de Televisa Sonora. Voy a recibir aquí a mis invitados esta noche. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Sergio, buenas noches. Periodista, analista político, maestro universitario, investigador. Un gusto estar contigo. Etcétera. Gracias. Muchas gracias. Mi querido Jesús Ruiz Gámez, director ejecutivo del diario Expreso. Ya han estado ustedes aquí en esta mesa en varias ocasiones y hemos abordado una cantidad de temas, bueno, desde antes de que empezáramos esta temporada del proceso electoral y que se empezaran a adueñar, o digamos, a tomar esa relevancia en los espacios las campañas políticas. Entonces hoy vamos a tener una mesa en la que pretendemos hablar de todo esto que está sucediendo, desde lo que estamos viendo hasta lo que no estamos viendo en las campañas políticas, lo que estamos viendo de los candidatos y lo que no estamos viendo al final de cuentas. Decía yo ahorita al inicio, Jesús, también del tema de los medios de comunicación, el papel, hasta qué punto, pues en un ejercicio de autocrítica, estamos cumpliendo o no con ese trabajo de orientar a la gente para que tome una decisión correcta o sensata en este día de las votaciones, el 1 de julio, ¿no? Bueno, pues, o sea, le entramos primero, si quieres, por el... ¿Por dónde le entramos primero? Bueno, o sea, la verdad es que yo creo que le entraríamos por lo que a lo mejor coincide mucha gente, ¿no? Y me voy a recurrir aquí a una situación que viene un meme. Yo lo leí en Twitter, pero luego después supe que andaba en memes. Que era una situación que decía que afortunadamente en este país, todos los mexicanos, ya dentro de 10 días vamos a pasar de ser expertos en política y política pública a ser expertos en fútbol y en arbitraje, ¿no? O sea, porque ya nos va a invadir el mundial. O sea, director técnicos todos, ¿no? Director técnicos todos. Bueno, hay otro meme, ¿no? Hay otro meme que dice, cuidado, pues, las elecciones son una cortina de humo para distraernos del mundial. Está mejor, sí, muy bueno, eso está mejor. Bueno, pues, pero es una realidad que va a suceder y esto será de este fin de semana que viene al próximo, ¿no? Cuando ya el jueves de la próxima semana. Bueno, el jueves empieza el mundial. Pero el domingo juega la selección. Sí, jueves se acaban las campañas, pues. El jueves se acaban las campañas. Para efectos prácticos, pues, ¿no? Lo que hasta de los mismos políticos he oído esa convicción de que lo que se puede hacer de aquí a la semana que entra, ¿no? Sí. Porque la atención de los mexicanos hacia el mensaje electoral o el mensaje político, que de por sí, pues era la verdad la atención, vamos a decir, muy reducida, vamos a sentirlo así, pues obviamente se va a reducir más, ¿no? Entonces va a tener un distractor muy grande que para nosotros, para este pueblo y para muchos pueblos, o sea, que es el fútbol en un campeonato mundial. Bueno, acabas de poner un tema, entonces, el tema del Mundial de Fútbol, en el caso de México, en pleno proceso electoral. Un proceso electoral que ya de por sí
está muy lleno de enconos. Si nos atenemos a las redes sociales, a lo que vemos en nuestros teléfonos, mucho odio. No sé en la calle qué tanto, pero sí mucho desencuentro entre familias, entre compañeros de trabajo, incluso, hay que decirlo, igual la gente no se da mucho cuenta de esto, pero también entre nosotros mismos como comunicadores hay mucho desencuentro y hay mucho enfrentamiento entre nosotros, entre medios de comunicación, entre periodistas en lo personal por el tema de las campañas políticas. Y en medio de esto viene el tema del Mundial. Bueno, el tema ni modo que lo cambian porque va a haber elecciones en México, pues, pero tiene una influencia, ¿no? Tiene un efecto. Sí, sin duda. ¿Qué tan bueno, qué tan malo o para qué puede servir ese efecto al final de cuentas? A ver, Sergio, el tema del Mundial es muy interesante porque como bien dice el tocayo, prácticamente dentro de 8 días se acaban las campañas, ¿no? Sí. Para efectos prácticos. Una pequeña diferencia que creo yo que va a seguir dándole un poco de gas a los políticos en campaña es que los partidos van a ser demasiado temprano por las diferencias de horarios con Rusia. De hecho, la inauguración va a ser como a las 6 de la mañana, una cosa así. Entonces, para los que somos futboleros, que nos gusta el fútbol, pues van a que poner el despertador un poco más temprano, al menos ese día, ¿no? El día que sea la inauguración, ya no tanto los partidos de la selección. Ahora bien, efectivamente, o sea, México y muchos otros países del mundo son muy futboleros. El fútbol es, en algunas regiones, Sudamérica, por ejemplo, lo llegan a comparar como una religión. Sí. O sea, existe una religión maradoniana en Argentina, por ejemplo. Entonces la atención... Pues aquí ya falta poquito. La atención, sí, aquí ya falta poquito. La atención de un buen segmento de la población mexicana va a estar, sin duda, en lo que ocurra en ese mes que dure el Mundial de Fútbol, sin duda. ¿Qué tanto va a implicar eso o no para los candidatos? Una pregunta sería, ¿vamos a ver alguna variación en las estrategias de campaña para tratar de llamar la atención del poco público que no esté atento al Mundial de Fútbol? No lo sabemos. Yo ¿es bueno o no es bueno? Ya de futbolista, ¿no? El tocayo dejó la selección, la camiseta de la selección ahí en la camioneta, ahorita que se bajó, venía con ella puesta, ¿no? No, entonces en ese sentido valdría la pena reflexionar. Efectivamente, antier me decía una compañera también que analizamos ahí en algunos medios, y es que yo estoy asqueada de las campañas, fue la palabra que utilizó. Entonces, ¿la maestra? Entonces, sí, o sea, ya está harta de las campañas. Le dije, maestra, así como usted, hay mucha gente que está así. ¿Por qué? Porque las campañas duran mucho las campañas en este país. Pues el Mundial es cada 4 años, pero las campañas duran muchísimo tiempo, son permanentes. Siempre estamos en campaña, ¿no? Siempre estamos en campaña, bueno, es otro elemento. Siempre estamos en campaña porque existen las intercampañas, existen las precampañas, luego las campañas y existen las que no son nada. Pero ahí los vemos, ¿no? Ahí están. Y ahora que entró en vigor ya la posibilidad de las reelecciones, pues vamos a ver gobernantes que van a trabajar en campaña, ¿no? Sí. Y así lo vamos a ver, es la realidad. O sea, van a trabajar porque, al menos, por ejemplo, ya uno de aquí dijo, y con toda sinceridad me parece bien, que ha dicho, oye, yo vengo con la esperanza de reelegirme. El Pato de Lucas. Quiero Quiero ser alcalde por 6 años. Mi plan es por 6 años, dijo él, ¿no? Que uno puede ser positivo porque tú dices, bueno, para que tengas oportunidad de reelegirte, tienes que hacer un trabajo de primera, ¿no? Es decir, claro. Para que te refrenden el voto los que votaron por ti, porque una buena parte siempre se decepciona, siempre. Y para los que no votaron por ti, que consideran, digan, me equivoqué, sí resultó bueno ¿no? Y que vuelvan entonces y va a tener oportunidad de ganar. Porque lo que se está viendo ahorita en los que se van a reelegir, parece ser que no va a ganar ninguno. A ver, va por la reelección Lorenzo de Encina en Guaymas. Va Cuauhtémoc Galindo. Y va Kiko Murro en Puerto Peñasco. Y va el de Cananea, que no recuerdo cómo se llama, que es del PRI. Es priista. Sí, es priista. Por ahí, ahorita me voy a acordar del nombre de Cananea. Es el único que salía en las encuestas. Que podía ganar. Que podía repetir. O sea, ¿Munro tampoco estaría ganando la reelección? En las encuestas que yo vi, no, estaba cerrado ahí. Luego, Nogales, Cuauhtémoc Galindo aparecía en algunas hasta en 4ro lugar. Sí, exactamente. Bueno, es un desgaste brutal ese del ejercicio de gobierno, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, estarán en campaña de muchos modos, siempre hay campañas aquí. Quizá tendríamos nosotros entonces también que cambiar nuestra manera de enfocar o nuestra manera de ver a esos gobernantes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esta campaña, retomando lo que decía aquí el tocayo,
Esta campaña se ha distinguido, la verdad, por sembrar esta situación de división, ¿verdad? De división y de encono, diríamos. Un encono que llega hasta en las propias familias. Sí. Porque todos seguramente tenemos un chat familiar, ¿verdad? Donde estamos ahí. Y bueno, y no falta que se toquen los temas políticos y hasta ahí penetra la situación y surge, como te digo, el desacuerdo y a veces hasta el pleito, ¿no? Pues digo, todos conocemos un chat. Yo conozco uno del primo de un amigo, ya sabes. ¿Sí? Estaban 20 integrantes de una familia y bajo la regla de que no se hablara de política y ya quedan 12, ¿no? Ajá. En un ya sacaron a 8. Ya sacaron a 8 en las 3 semanas que quedan de campaña seguramente se va la mitad de esos 12. Se va a quedar el administrador. Se queda el administrador. Por cierto, ahí en una oportunidad que tuve de escribir, retomaba una situación que vi en Facebook de un médico afamado aquí en Hermosillo, y me tocó ver su mensaje en Facebook donde decía: señores, les comunico que me doy de baja. O sea, y volveré hasta después de las elecciones. Se daba de baja en Facebook. En Facebook, sí. O sea, una suspensión temporal. Sí. ¿Por qué? Dice, porque la verdad no sé cómo llegamos a este extremo, donde el hecho de externar una opinión se vuelve una situación, pues muy demasiada rispidez, ¿no? Y explicaba sus motivos digamos, en 2 o 3 párrafos, ¿no? Y decía: señores, espero que comprendan mi decisión, ¿no? Y que la respeten. Yo me voy y regreso hasta después. Entonces pensé y me puse en los pantalones de este médico y dije: bueno, ¿a qué extremos hemos llegado, no? Estamos en un extremo preocupante. Sí, estamos en un extremo preocupante porque ya no es nada más en los reducidos cafés políticos a los que quizá nosotros como periodistas tenemos acceso, sino ya en los ámbitos más populares, en cualquier taquería, en el mercado municipal, en el transporte urbano. Les voy a dar otro ejemplo real, ese del chat que le di es real. Recientemente me encuentro en un estacionamiento a 3 lavacarros, bienes, y empiezan a platicar conmigo, que si por quién votan. Me dicen: no, por favor, no me pregunten eso. Y entonces uno iba a votar por MID y los otros 2 por Morena. Es real, ¿eh? Y los de Morena traían al de MID, sí, de bajada, obviamente, pues eran mayoría, ¿no? 2 contra 1. Y les decía: no se peleen, no se peleen. Ustedes tienen que seguir trabajando igual, gane quien gane. Ustedes tienen que seguir levantándose temprano para corretear la despensa, la comida, con lo que ganen. Pero a ese extremo, decía 2 de Morena y 1 de MID, y estaban realmente, me decía: es que nos estamos peleando en serio. No se peleen, no se peleen, no vale la pena. Los políticos en el más alto nivel en este país logran ponerse de acuerdo. La tropa es la que termina odiándose, ¿no? No, es que así está en la historia, ¿no? O sea, los soldados son los que se maten a sangre y los generales van a terminar una cena con vino, arreglando y repartiéndose el pastel. Así está en todos los libros de historia y no va a ser la excepción aquí. Por eso, en una ocasión, en una mesa anterior, preguntabas tú, Sergio, y decías: a ver, ¿qué va a pasar con la gente ahorita que tiene tantas expectativas de Andrés Manuel López Obrador? Pero tantas, y que cree que realmente va a haber el paraíso, etcétera, etcétera. Altísimas. Pues, ¿qué va a pasar? Simplemente, como pasa con todos, se van a decepcionar. Se van a decepcionar porque, a ver, en términos reales sabemos que una situación de las que prometió se puede lograr quizá en el sexenio. Quizás en el sexenio, y quizá en unos años de su sexenio, pero no va a ocurrir ni en el primero ni en el segundo año. Y la gente no espera tanto, la verdad. La gente no espera tanto. La gente no tiene noción absoluta de cómo es la conducción de gobierno, cuáles son los recursos que tiene un gobierno, ¿no? Cuáles son los alcances que se tiene, incluso el presidente. Estamos en un presidencialismo, pero es un presidencialismo acotado en muchas cosas también, ¿no? Es decir, sí, tiene contrapesos. Tiene contrapesos y tiene, como te digo, en la ley están acotados. Sí, es una figura muy fuerte, sigue siendo aquí en nuestro país por nuestra idiosincrasia política. Bueno, vamos ahorita a regresar con ese mismo tema, las decepciones que seguramente van a venir. Regresamos a la mesa de pros y contras.
Bueno, en la mesa de pros y contras de los miércoles, esta ocasión estoy platicando con mis compañeros colegas Jesús Ruiz Gámez y Jesús Moreno Durazo. Hay varios temas, muchos temas que regularmente, que ya han venido ustedes aquí, no alcanzan, pero estábamos en el tema del encono que se genera de ese enfrentamiento real que hay entre la sociedad por el tema de las preferencias político-electorales, ¿no? Aquellos que están a favor de un candidato y están en contra de cualquier otro, pero en contra a morir. Y eso no es así. No debe ser así. Pero es. ¿Cómo es que llegamos a esto, Jesús? ¿Tú mira, cómo ves? Mira, Sergio, es bien importante este punto, el ejemplo que pone el tocayo del médico, que decide autocensurarse en Facebook para no hablar de temas políticos, toda vez que ve que las redes se han convertido en una selva. Las redes sociales son una selva, ¿no? Y la ley ahí es de todos contra todos y de sálvese quien pueda. Perdón por los lugares comunes, pero así es. No es el más fuerte, no, sino el más gritón. Del más gritón, del que haga más ruido y... El más capaz de ofender. El más capaz de ofender. ¿Cómo? Algunos lo harán de mutuo propio, con valor, dando la cara. Otros lo harán con algún troll y unos más comprando ejércitos de troles conocidos como bots, que en el momento en que esa maquinaria de troles detecta el nombre de un candidato, se activan en automático y se van sobre el quien ponga una crítica, así sea mínima, de A, de B o de C candidato. Esto es muy lamentable. Esa es una forma con las que hemos llegado a alimentar todo este odio, todo este rencor. Eso que dicen ustedes de los chats familiares y de los chats entre amigos o entre colegas, también es digno de retomarse y de tomarse en cuenta, porque ahora mensajerías como WhatsApp o como Telegram nos han acercado más, y se comparte mucha información, más allá de opiniones y de posiciones personales. Se comparte el meme, se comparte el video, se comparte la encuesta, se comparte el link a la columna, y eso exacerba mucho los ánimos al interior de los grupos. Ese es otro ingrediente que ha ido fomentando un poco este ambiente de encono personal, familiar, entre colegas de trabajo, etcétera, etcétera. Hay uno más en el que han tenido mucho que ver, creo yo, el discurso y la narrativa de los propios políticos. Este tipo de mensajes de rufianes, de mafias del poder, de minorías rapaces, y toda la bola de calificativos que gustes y mandes, que han salido de los discursos de los políticos, se han insertado en los medios, y aquí nombro un tercer o cuarto actor que tiene mucho que ver también en esto, que son los propios medios de comunicación, que le dan tanta cuerda y que le dan tanto vuelo a ese tipo de expresiones, mucho más allá de una autocensura mínima, con una intención, con un interés muy marcado por vender, por ganar la coyuntura, por poner la nota. Le dan mucho juego, le dan mucho peso, le dan mucho valor a ese tipo de expresiones, que lo único que hacen es venir a rebotar en este ambiente de encono que nos tiene como nos tiene. Una cosa bien importante, Sergio, Jesús, ustedes ya lo comentaban, es: el 2 de julio, gane con quien gane, nos vamos a levantar en la mañana y nos vamos a tomar un café y nos tenemos que saludar todos. Eso no lo debemos de perder de vista. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque de lo contrario, pues estamos perdidos, pues, como sociedad. No debemos permitir que eso ocurra. Va a ser de suma importancia, lo que dices tú, va a ser de suma importancia el mensaje que emita López Obrador, considerando que gane, ¿verdad? Considerando que gane, como dicen que ahí ahorita las probabilidades son muy altas de que gane López Obrador, y va a ser importantísimo su discurso, ¿no? El discurso de la nación que emita en su momento. Yo creo que el que gane, sí, porque la elección se va a quedar a tercios. Pero me voy un poquito a lo que yo me quedaría con el discurso de López Obrador, gane o pierda. Gane o pierda, sí. Gane o pierda. Ah, bien, sí, claro. Tiene razón, pues tiene razón, porque si es cierto lo que dice de que no va a contener al tigre. Porque si suelta al tigre, aguas, porque eso es un hecho. Estamos de acuerdo totalmente que si López Obrador tiene una fuerza, sin duda, política en este país importantísima. López Obrador es, por mucho, el líder opositor más importante en la historia reciente de este país. Sí. Sí, lo es. Y por lo tanto, con esa fuerza y con esa calidad, puede soltar al tigre. Sin duda. Puede contenerlo. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, hay una columna que escribió Carlos Lórez de Mola,
Carlos Loret, perdón. Loret de Mola, pues es su... no sé si no, llevan el mismo apellido también. Él Loret de Mola también, igual que el papá. Sí, igual que el es papá. apellido junto. Bueno, donde decía que la preocupación ahorita de Andrés Manuel López Obrador, ahorita que ya siente que ya ganó, la preocupación, es un periodista muy bien informado. Y dice, la preocupación que tiene ahorita es qué va a hacer con la gente que tiene alrededor. ¿Qué va a hacer con la gente que tuvo que incorporar para poder ganar? ¿No? ¿Cómo va? Diríamos nosotros aquí en Buen Sonorense, ¿qué va a hacer con sus locos, pues? ¿No? ¿Qué va a hacer con esos locos que incorporó para tenernos a un lado y no le dieran guerra, pero que ya en el gobierno no le van a servir? Por supuesto. Le van a estorbar, de hecho. Bueno, entonces ahí es donde va a venir un punto que ya será cuestión de un ejercicio de política que haga él. Pero si me permiten, un punto que tocó el tocayo aquí. Cuando se venía la situación de las redes sociales y de la influencia de Internet, todo el mundo decía, bueno, es que vamos a ir a una sociedad mucho más informada, pero la realidad es que caímos en una sociedad mucho más desinformada. Y muy salvaje. Muy desinformada. Muy salvaje. Y ahí yo quiero recuperar y quiero defender el papel de los medios. Creo que los medios somos ahorita los que trabajamos en medios como Televisa, en los medios donde trabaja el tocayo y un servidor, que consideramos medios pues establecidos, medios en forma. Creo que somos los únicos que aportamos algo de seriedad a las redes sociales, es decir, para el análisis. Porque en la invasión esta que hay que son, vamos a decir, de percepciones, de rencores, distribución de ideas, muchas sin sentido, etcétera, pues alguien tiene que poner un punto, vamos a decir, como un faro, ¿no? Como un faro de luz, en donde decimos, oye, pues cuando menos aquí está algo razonado, ¿no? Entonces, creo que los medios de comunicación, los articulistas, los analistas de los medios de comunicación son los únicos que desde su propia subjetividad, pero creo que contribuyen a hacer equilibrio en esta selva, como dice el Sí, es una jungla, totalmente, ¿no? Habíamos ubicado a las redes sociales y habíamos clasificado las redes sociales en su nacimiento. Habíamos dicho, Facebook es el sentimiento, es la víscera, es el corazón, ¿sí? Y Twitter era la razón, ¿no? La razón. Pero resulta que no. Resulta que no. Y hay mucha gente en este país tomando decisiones a partir de 140 caracteres. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar después de que se termine? O sea, porque decía el tocayo, al otro día nos vamos a levantar, ¿no? Y nos vamos bueno, ese es un buen deseo, ¿no? Eso es un buen deseo. Un buen deseo. Yo creo que hay que insistir mucho en empujar a que eso ocurra, ¿eh? Sí, en la medida de lo posible, en los espacios que tengamos, por más modestos que estos sean, lo digo por mí, ustedes tienen mucha más bocina, pero en esa medida decir, señores, a ver, no vale la pena, como bien lo reseñaban ustedes. Los políticos finalmente se van a poner de acuerdo. Ellos se van a ir a la zona rosa, se van a ir a cualquier lugar de la Ciudad de México, se van a sentar, se van a tomar una buena botella de vino y se acabó el problema. Como lo que trascendió ahora de López Obrador con los grandes magnates, pues. Sí. ¿No? O sea, así es. A los integrantes de esa mafia del poder, Consejo Mexicano de Negocios, de esa minoría rapaz que en algún momento él calificó así, pues ya se ha reunido con ellos. Así es. Sí, y lo que hablan y que fue en los buenos términos y que los convenció, etcétera. Yo dije en una situación aquí, lo sostengo, que todos los candidatos mienten, siempre mienten, cuando menos exageran, porque se trata de que están enamorando al pueblo, se trata, vote por mí, después ya veo, ¿no? Pero mienten. En la situación decía yo que el problema es en los que mienten más, y creo que va a ser el problema ese de López Obrador, ¿no? Como interpretando que es cierto lo que escribía Carlos Loret de Mola, pues sí debe ser una preocupación de López Obrador, y ahora qué voy a hacer con estos, ¿no? Con todos los... Pues si hasta candidaturas les dio, pues... Incluso... Que hoy se confirmó la de Napito, por cierto. Sí, hoy se confirmó, para allá iba. Incluso yo tengo algo de curiosidad de ver hacia adelante en el hipotético caso de que gane y gane las cámaras. ¿Qué va a ocurrir con todas esas excentricidades, por ponerles un calificativo muy decente, que está llamando al Congreso? Me imagino, por ejemplo, discutiendo y debatiendo a un Germán Martínez, a un Napoleón Gómez Urrutia, a una Nestora Salgado, a un Félix Salgado Macedonia, que entiendo que es candidato al Senado por Guerrero. Por Guerrero. Y así, si tú revisas, alrededor del 60-70% de las candidaturas al Senado que vienen de los estados, es gente con un perfil similar,
Entonces, yo no sé si el liderazgo político, la vocación social, el liderazgo moral de Andrés Manuel López Obrador, si lo quieren poner en esos términos, va a ser suficiente, el de Andrés Manuel presidente, va a ser suficiente para poder atajar los intereses, las iniciativas y las inquietudes de todos estos perfiles ya con poder, ya con fuero. Va a pasar lo mismo, me atrevo a decir, porque, a ver, el hecho de que llegue un nuevo liderazgo, por más fuerte que sea, no va a romper una idiosincrasia de lo propia de los mexicanos. Se le van a cuadrar nuestra política. Por supuesto. Estos que mencionas van a pasar a ser luego la nueva burguesía política. Es decir, van a irse al glamour. ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente? Por supuesto. Tal cual. Eso va a suceder. O sea, estos rebeldes, entre comillas, etcétera, etcétera, al olor del dinero, o sea, a ver, los bienes del poder. En el sexenio pasado, lo voy a comentar aquí, cuando entró la nueva Contralora, ¿lo recuerdan? La Sí. Guadalupe Ruiz. O sea, Guadalupe Ruiz, sí, Contralora. Sí, que era, venía con muy buenas credenciales, etcétera, etcétera. Un alto funcionario de ese gobierno me dijo, danos 2 meses para meterla al aro. Y entró al aro. Entró al aro. Entonces, es lo mismo, o sea, los que van a estar allí, así sea el que gane del PRI, o gane el del PAN, o gane el de Morena, la idiosincrasia política en nuestro sistema manda. Va a seguir siendo lo mismo. Es el ADN, ¿no?, de la clase política mexicana. Así es. Será, yo he pensado, yo siento que así ha sido. Es como el ADN de la clase política mexicana. ¿Cuál? La que sea. ¿De cuál partido? Del que sea. Al final de cuentas tienen una hechura similar. Todos los políticos vengan del partido que vengan. Y lo hemos visto porque ya nos tocó ver a otros partidos gobernando. Bueno, pues ya vimos al PAN gobernando 2 veces el país. Vimos al PAN gobernando una vez en Sonora. Hemos visto al resto de los partidos gobernando también municipios y otros estados de la República. Y la historia no ha sido distinta. ¿Por qué pensaríamos que ahora va a ser distinta? ¿Podríamos pensar que va a ser distinta, Jesús? Sí, yo creo que sí. A ver, puede ser distinta. Pongo un elemento sobre la mesa, nada más a manera de discordia, a propósito de lo que dice el Tocayo, ¿no? De discordia nada más. Pues estamos como que muy de acuerdo, pues nos vamos a enfadar. Sí, efectivamente. La lógica podría decir, los gobiernos tipos son iguales. O sea, el PAN gobernó igual que el PRI en términos de que el sistema en sí es un sistema presidencialista. Entonces, hay que obedecer la figura del presidente, hay que respetar, entre comillas, la figura del presidente, etcétera, etcétera. Sin embargo, la llegada al poder en un gobierno de un estado, en un municipio, a nivel presidencial, que va de un partido, va con la formación o deformación, como la quieran ver, y la disciplina de ese partido político. Yo vuelvo a poner aquí un punto que hace una ocasión anterior que me invitabas al programa, decía, ¿qué es Morena? Y no me lo he preguntado yo, se lo ha preguntado mucha gente. El otro día se lo preguntaba. De ese análisis y vamos a regresar. La pregunta es, bueno, si gana Andrés Manuel, los diputados y senadores de su partido se le van a cuadrar como lo hacen los priistas y como lo hacen los panistas. Bueno, y de eso estamos hablando. Hemos pasado en los 2 bloques anteriores de esta mesa de pros y contras por el tema del encono que ha habido incluso en familias, por las diferencias políticas, partidistas en este proceso electoral. Hemos hablado también del odio literal que se alimenta de una manera brutal entre las familias, entre los compañeros de trabajo, entre los compañeros, entre los propios medios de comunicación, por sus decisiones editoriales muy respetables de cada medio, y también en las redes sociales, y de que, yo agregaría, los candidatos tampoco han hecho gran cosa para evitar que esas expresiones de odio crezcan de la manera en que han crecido. Y nos quedamos, Jesús Moreno, en la parte o con la pregunta de sí, ante el eventual triunfo de Andrés Manuel, según las encuestas, la elección la gana el que tiene más votos. Así es. Una cosa en las encuestas.
Sí. Pero bueno, si atendemos a esa medición, el eventual triunfo de López Obrador, los candidatos a senadores, o bueno, los senadores, legisladores federales ya en funciones de Morena, van a aplicar la misma que aplicaban cuando el PRI gobernaba en los 70s, 80s, esa de, ¿qué horas son? La que usted diga, señor presidente, así ¿no? Es. Que sucedió, se repitió una historia muy similar en el caso de los presidentes panistas, aunque hubo algunas variaciones, ¿sí? Hubo algunas variaciones. Felipe Calderón fue candidato contra la voluntad de Vicente Fox en su momento. Así es. ¿Sí? Y luego cuando llega Felipe Calderón, le aplica la misma que a él le aplicaron, ¿sí? A Josefina Vázquez Mota. Entonces Josefina logra la candidatura presidencial en contra de la voluntad del presidente Felipe Calderón, ¿sí? Esas y otros elementos que variaron, pero hubo expresiones muy similares de las que usted diga, señor presidente. Sí. ¿Por qué sería diferente? No, digo, yo no sé si vaya a ser diferente. No tengo dotes. Es un buen deseo. Dotes de pitonizo, no. Es un buen deseo que sea diferente. Yo no sé si vaya a ser diferente. O sea, si te digo métele, pues yo no vas a meter. No, ahorita cazamos la apuesta. Sí, aquí la pregunta es, ¿tenemos referentes para, ahora sí, ser más historiadores que profetas? Es decir, podemos ver lo que ya pasó con los gobiernos del PRI de toda la vida y con los dos gobiernos presidenciales del PAN. Y yo decía, antes de ir al corte, Sergio, que yo veía como un antecedente importante en esto la disciplina de los partidos de donde emergían esos presidentes, con matices, con variaciones, pero disciplina al fin, ¿no? La famosa disciplina priista, que con esa gran disciplina a regañadientes terminaron aceptando a un ciudadano que después les dijo háganme suyo para ser presidente ahora. Bueno, lo del ciudadano fue una simulación. Sí, claro, pues, o sea, claro. Esa es la verdad, ¿no? Claro. Es un agente de gobierno. Pues, exactamente. Un gobierno priista. Entonces, los presidentes han emanado, el mismo Andrés Manuel es gente de partidos. Lo distinto de Morena es, ¿qué es Morena? Yo no sé si ustedes sepan qué es Morena, yo no termino de entender qué es Morena. Es un partido político. No, ellos dicen que no es un partido político. Pues el discurso dice que, de hecho, si se fijan, ni en las siglas, ni en el nombre, ni en el emblema llevan el nombre. Ellos se autodenominan un movimiento, y estaba leyendo... Es una buena estrategia. Confírmenme si estoy mal, marketing. pero hace poco entiendo que incluso Andrés Manuel decía que era el movimiento político más importante del mundo hoy en día, ¿no? Lo cual me parece un exceso, pero bueno, entiendo el momento que está viviendo. Exceso, pero sí es muy importante. No, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, a lo que voy es, yo sigo sin entender a cabalidad qué es Morena. Morena ha sido el receptáculo, la contención de toda esa ira que hay contra lo establecido, contra lo que huela a, ellos dicen, PRIAN, lo que ha sido el PRI, lo que ha sido el PAN. Entiéndase corrupción, entiéndase malos gobiernos, entiéndase deficiencias, entiéndase gobernadores en proceso, entiéndase gobernadores libres con penas por pagar, etcétera, etcétera. Todo eso, articulado en un discurso de más de 10 años, repetido de manera constante, ha ido a caer en una cesta que ahora se llama Morena. Allí en esa cesta efectivamente han cabido de todos tipos de colores. O sea, ahí están conviviendo Germán Martínez, Manuel Espino, Napoleón Gómez Urrutia, Manuel Bartlett, Jacob Polevsky, John Ackerman, Paco Ignacio Taibo II, y los que gusten y manden, el Bester Gordillo, y los que gusten y manden. Variopinto, pues. Sí, o sea. sí. Entonces, yo no veo, aunque muchos de esos traigan descendencias de otros partidos, yo no veo esa disciplina. No sé si se vaya a replicar literalmente en el poder, ya que Andrés Manuel eventualmente sea presidente, si el voto lo favorece. ¿Van a sentir que Andrés Manuel se las debe y se le van a revelar? ¿Puede ser? Pues no lo sé. ¿Has visto algún rasgo en Andrés Manuel López Obrador que invite a pensar que va a ser otro modelo de presidente? Es decir, no. ¿De consenso? No, claro que no. O sea, Andrés Manuel es dictatorial, es tajante. O sea, lo que él quiere, eso se tiene que hacer. Yo no sé, no descarto que, como sucedió con los panistas, salga uno por ahí después, uno que otro, o quizá algunos, varios, que digan, oye, pues no era esto lo que veníamos. Puede suceder.
Pero la gran mayoría, por lo que decíamos ahorita, es nuestra idiosincrasia, lo es así. Y porque muchos son arribistas también. Es decir, claro. Es el arribismo. Hubo la Sin oportunidad duda. y se montan, se suben al tren, ¿no? Se subieron al tren. Pues, o sea, van a lo que van. Empieza por Germán Martínez, pues, ¿no? Su principal por acusador supuesto. con el desafuero. No, por supuesto. Ahora resulta o sea, que Andrés Manuel es y, el non plus ultra, puedes, pues, ¿no? y puedes, o sea, con eso puedes contar muchos más. Bueno, Manuel Espino, me llamó mucho la atención una de las tantos memes de Manuel Espino, por ejemplo, que sale levantándole la mano a 3, ¿no? Candidatos. Creo que el primero Sí. fue... A 3 presidentes, entonces sí, candidatos. Entonces candidatos que Pues, después fueron presidentes. Calderón, Peña Nieto y ahora Andrés Manuel. Sí. Pues entonces... tiene buen ojo, ¿eh? A eso iba. Tiene buen ojo. Exactamente. Oye, pues tiene buen tino. Sí. ¿Sí? Pues es que lo que pasa Sí. es que Con Calderón latino, con Peña latino, y ahora Habrá que levanta ver, la mano López habrá que Obrador, ver. pues ya me dio miedo. bueno, pero Digo, eso se llama eso del miedo es una expresión. el destino se llama oportunismo. Se te van a venir encima ahorita en las redes sociales, mi querido Sergio. A mí no me da miedo que gane López El Obrador. destino se llama oportunismo. O sea, él no estaba con Andrés Manuel al principio. No, claro. Él No, muchos dijo, no estaban. Aquel ahorita está recogiendo de todo y voy y me Claro. pongo en la fila. Claro. Y se puso y yo traigo esto y ya pues vete también. ¿no? Morena es la esquina donde concurren los odios de este país, ¿no? Donde ahí se van recogiendo o donde también llegan aquellos que fueron corridos, expulsados Sí. de grupos políticos importantes y que ahí son útiles para algo. Mira, de lo que es el lagashismo y que se va a ir hasta las cámaras y todo eso, yo sostengo que va a ser igual. Se manifiesta mucho también en la cuestión de las candidaturas, hombre. Es decir, lo que es ahorita no va a cambiar después, y es más, se va a empeorar. ¿Cuántas escenas vimos de candidatos a los que les correspondía por méritos las candidaturas? Y vino Andrés Manuel o otro y le dijo, no, va a ser este. Y al otro le dijeron, te va a tocar algo después, hombre, ¿no? Y no hubo rebelión. Entonces, ¿por qué vas a pensar que ahorita en esta situación va a ser diferente después? Y esa talante dictatorial de Andrés Manuel que dice, yo nombro todos, ¿no? Sí. Supuesta tómbola que hacía, etcétera, lo cual digo, pues de risa, Bueno, y acuérdense del Juanito, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. ¿Por qué va a famoso cambiar? Juanito. ¿Por qué va a cambiar ya con todos los poderes? Acuérdense de aquella frase de a mí que me den por muerto, ¿no? Cuando daba conferencias de prensa Sí, a las claro. 6 de la mañana cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, que le preguntaban constantemente por sus aspiraciones presidenciales, cuando Vicente Fox, en una de sus mayores torpezas políticas, se le va encima. Lo quiso desaforar. Lo quiso desaforar y lo hace crecer de una manera brutal, porque lo hizo víctima. Bueno, en una de esas conferencias dice Andrés Manuel López Obrador, ¿de qué estamos hablando? ¿2005 más o menos? 2005. Dijo Andrés Manuel, a mí que me den por muerto. Y véanlo, ahí sigue, ¿no? Está más vivo que muchos. ¿Sí? Un tema que me gustaría, porque me gustaría mucho Sí. escuchar es, ¿a qué podemos atribuir el fracaso, porque lo veo como un fracaso de la campaña de Ricardo Anaya? Bueno, es un tema. Vamos con ese tema, con tu análisis. Es un tema que hay que también ver las otras dos campañas, ¿no? Sí, o sea, y luego pasar a las campañas locales, espero que nos alcance el tiempo. Porque la verdad, venía antecedido Ricardo Anaya por un aura de genio, ¿no? De la política, cómo supo ser la política dentro del PAN para quedarse con la candidatura. En fin, traía una persona que venía rodeada de aura del joven, maravilla, etcétera. Y se pensaba que iba a ser, honestamente yo pensé que iba a ser una campaña pues vistosa. Y no. Y la verdad es que pues se perdió. Yo por tantos cursos y cosas que he ido en este trajinar, pues yo simplemente deduzco que fue una campaña mal diseñada. Es decir, ¿Qué es una campaña mal diseñada? ¿En qué sentido, Toca? O sea, que tú tienes que definir... ¿Tú pensabas que iba a crecer, que le iba a dar la pelea realmente a López Obrador? Yo pensé que iba a ser una campaña de Y se quedó abajo. Se estancó. Podrán decir es que el PRI se recargó todas sus baterías en Anaya y realmente consiguió debilitarlo. Pudiera ser, pero no se recuperó, no se levantó. Yo siento que la campaña de Anaya estuvo mal diseñada en el sentido desde lo básico, que es, tú tienes que definir un mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Anaya? O sea, nunca lo encontré. ¿Cuáles son los, tienes que definir tu mensaje y los medios de cómo llegárselo a la gente.
Pues tampoco, la verdad es que no vi, yo no vi una campaña viva de Ricardo Anaya. Yo la veo como un fracaso, ¿no? ¿Tú, Jesús, yo tengo la impresión de que efectivamente era una campaña que prometía, que tenía, sobre la cual había cierta expectativa, pero el momento de la campaña, el momento que cuando quizá la campaña podría eventualmente empezar a despegar, es cuando se toma la decisión de lanzarle todo el peso del Estado a través de la PGR, cuando el asunto de... Que sí se lo lanzaron. Se lo lanzaron, ¿no? Sí, fue muy evidente. No, sin duda, se lo lanzaron. Tan evidente es que no hay una sola denuncia en ese sentido contra el candidato, pues no. Entonces, yo siento que eso torpedeó la campaña a grado tal que no ha logrado... no ha logrado reposicionarse en su totalidad. Y un siguiente detalle, yo creo que mensajes sí hay, y con claridad qué es lo que se busca y a dónde se quiere ir. Esta idea del gobierno de coalición, esta idea de un fiscal nombrado no por el Poder Ejecutivo, esta idea de castigar el pasado y traer observación internacional, con observancia internacional, y castigar el pasado, incluido al presidente y a los presidentes, porque se va incluso a los presidentes del PAN. Sí, sin embargo, esos son temas muy de círculo rojo, son temas que se quedan arriba. Claro. Tiene mucho más impacto decir que vas a vender el avión presidencial. No aterrizan en la mayoría, pues. Tiene mucho más impacto decir que vas a acabar con la corrupción, que las escaleras se barren de arriba para abajo. Andrés Manuel tiene más impacto eso. Tiene más impacto el Ricky exactamente. Digo, pues, que ¿no? También hay que decir, oye, ¿en qué pueblo estamos viviendo? Exactamente. Que tiene más impacto. Entonces, tonterías como esas. Quizás, ¿no? El déficit de la campaña de Ricardo Anaya esté en eso, en no saber desdoblar con mayor creatividad, con mayor asertividad, estos temas que son fundamentales para el país. O sea, el país ya no requiere un procurador impuesto otra vez por el presidente. El país requiere investigar su pasado. El país, eso de las amnistías, pues habrá que verlo con cuidado. El país sí requiere de eso. Sin embargo, pues son temas que no han logrado desdoblarse hacia abajo. Y la gente no los compró, no los ha podido comprar. ¿No será simplemente que resultó cierto aquello que dice, oye, es muy buen político, pero es la primera vez que candidato y resultó mal candidato? Sí, pues nunca había sido candidato, ¿no? Nunca había sido candidato. Sí. Había sido diputado plurinominal. Había sido candidato una vez. Fue candidato una vez a diputado local en Querétaro. Dice Antonio, estaba chavito, tenía 21, 22 años, una cosa así. Dice Antonio Sola que puede ser que Ricardo Anaya es un buen candidato en ciernes. Sí. Lo que pasa todavía no está. Bueno, lo que pasa en el también, PAN no creo que haya segunda oportunidad, ¿no? ¿En qué país estamos? Preguntas tú, Jesús. Bueno, estamos en el país en que no se acaban las ideas. O sea, me refiero a que las ideas no están terminadas, no están pulidas, y entonces lanzan conceptos generales. Puede ser que Anaya, esa es mi percepción, que Anaya esté lanzando esas propuestas que son importantes, ¿sí?, que tienen una profundidad. Sí. Que también José Antonio Meade, a quien prácticamente ni hemos mencionado en esta ocasión, esté lanzando también esas propuestas muy acabadas, con mucha profundidad, con una visión de largo plazo de lo que se tiene que hacer en un gobierno para mejorar las cosas en este país, pero no se están comprendiendo. Entonces López Obrador lanza ideas vagas, pero atractivas. Voy a vender el avión presidencial, no voy a vivir en Los Pinos, va a haber bienestar, va a haber trabajo para todos. Así es. ¿Sí? No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. Disculpa, tengo que decirlo, pero es campaña para bobos, entonces. Bueno, nada más hay que recordar que el Estado Mayor Presidencial se ocupa de la seguridad del presidente de México, porque el bienestar físico y mental del presidente de México incide directamente en la estabilidad política y económica del país. ¿Sí? ¿Sí? De ese tamaño es la importancia de cuidar al presidente, porque si algo le pasa al presidente, se va el dinero, se van los empleos, surgen fuerzas que ahí están nada más esperando, ¿sí?, a tomar el poder o a generar el encono, a generar conflictos, ¿sí? Y entonces el país se vuelve un caos, porque aunque muchos digan que México es un caos, no lo es todavía.
Hay desórdenes regionales que se tienen que resolver y que son muy graves, sí, pero no hay ese estado de caos. Hay un estado de instituciones funcionando, perfectibles, con tuercas que apretar por todos lados, pero que están funcionando, ¿sí? Y no es como que López Obrador diga, no quiero el Estado Mayor Presidencial. Oye, es que tú tienes un compromiso como presidente de estar bien para que el país esté bien. Y te tienes que dejar cuidar, ¿sí? Pero él dice no. Entonces la gente la compra porque son ideas no acabadas, no reflexionadas, sí, pero que la gente compra fácilmente. Entonces, por muy bonito que proponga Mid, por muy bonito que proponga Naya, no los pelan. Sí, pues, o sea, ganaría una campaña entonces Chucho el Roto, pues. Voy a robar para darle a todos. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes seguramente vieron en los grupos de WhatsApp. Pues la Yin, ¿no? De Nayarit. La Yin, el de Nayarit. En los grupos de WhatsApp, un video en donde sale el primer ministro de Holanda, se le tira el café, ¿lo vieron? Sí, claro. Sí. Va entrando el primer ministro de Holanda a un edificio, yo supongo que es un edificio público, y trae el hombre un café en la mano, y al pasar por un detector de metales se tropieza porque trae una carpeta con cosas, y se le tira el café. Y va pasando una señora de la limpieza, y el primer ministro de Holanda le jala el trapeador a la señora de la limpieza, y él empieza a trapear la suciedad que hizo, y luego agarra un trapo también, y limpia el lector, el detector de metales, lo limpia todo, ¿no? Y termina y se va. Y salen las señoras de la limpieza y le aplauden y todo. Y luego alguien dice, ¿cuándo vamos en México a tener diputados así? O gobernantes así. Pues cuando en México votemos por perfiles como el del primer ministro de Holanda. Claro. Sí, votemos por políticos que reconozcan cuando hacen un cochinero y lo limpian. Claro. Claro. Entonces, sí. Bueno, entonces ahí decíamos ahorita, pues, o sea, seguramente esos electorados de esos países responden a otro tipo de mensajes. Exactamente. No al Ricky Canallín. Exactamente. ¿no? Al voy a vender el avión, etcétera. Sí, o sea, voy a vender el avión, que es una tontería. O al Yomero también, por decirle algo también. Voy a bajar los sueldos, que es una tontería. Hay un detalle adicional a propósito de la pregunta que lanzaba el tocayo ahorita, Sergio, de por qué la campaña de Ricardo Anaya no terminó de despegar. Quiso ubicarse en un espectro en el que ya tenía muy ganado Andrés Manuel López Obrador, de ser candidato antisistema. Es decir, Andrés Manuel ya tiene años, 10 años, 12 años. Ya era suyo. Ese es un espacio suyo. Las propuestas de Ricardo Anaya pueden parecer algunas muy antisistémicas, como esta, decir, pues voy a meter al bote al presidente. Pues no, oiga, ayer le preguntaba Jorge Ramos, el La Ibero. Ahora esta semana que estuvo Ricardo Anaya en La Ibero, que por cierto le fue muy bien, le preguntaba a Jorge Ramos, y dijo, sí, ¿usted cree que Peña Nieto es corrupto? Sí, sigo pensando que Peña Nieto es corrupto. Bueno, eso contrasta mucho con las declaraciones del propio Andrés Manuel de reconocer al presidente Peña Nieto, que ya nos está metiendo en el proceso electoral. Entonces, supo jugar muy bien con esos tiempos, de venirle dando golpes años, ahorita tenía años pegándole, le baja el discurso, lo saca del pleito. Exactamente. Saca a Peña Nieto del pleito. Lo saca del pleito. Está jugando con eso. Bueno, ese es el primer punto. Hay otro detalle interesante aquí, del cual hemos hablado muy poco, que tiene que ver con las encuestas. La mayoría de las encuestas, cuando vemos las preferencias efectivas o brutas, depende de los promedios que sacan las encuestas. Ustedes ya lo han analizado mucho aquí en esta mesa, Sergio, pero hay alrededor de un 30-40% que todavía no definen. Una cosa es real, hay un 70% más o menos que no quiere que el PRI continúe. De ese 70% hay un altísimo porcentaje que ronda en el 60 y tantos % que dicen no queremos que continúe el PRI, pero tampoco sabemos por quién vamos a votar. Entonces yo sí tengo todavía algo de curiosidad por ver qué va a pasar con ese electorado. Está en el imaginario plenamente ya firme la idea de que Andrés Manuel ya va y que dice este arroz ya se coció. Hoy decía que el festejo va a ser en el Estadio Azteca. Esperan 90, el cierre de campaña porque les negaron el Zócalo. Entonces al Estadio Azteca le caben 90-95,000 personas, más los que puedas meter en la cancha, pues ahí le calculas, ¿no? Entonces... Ha de creer que es un estadio público, ¿no? No sabe que es de Televisa. Sí, exacto, ¿no? Yo creo que saben muy bien y yo creo que ellos saben perfectamente quién se lo pidieron. Entonces, está esa parte todavía pendiente que no, pues que no sabemos qué puede ocurrir. Ahora,
Yo he escuchado y tengo bastantes colegas, estrategas de comunicación, incluso algunos de ellos que están participando en war rooms nacionales, sí, que me han dicho, la elección se gana los últimos 10 días de la campaña. Entonces, digo, se ve muy complicado en este caso concreto, particularmente los últimos 10 días de la campaña. Los últimos 10 días. Se ve muy complicado en este caso concreto porque parecería que este arroz, como dice el lugar común, ya está cocido. Sí. Habrá que esperar. Hay todavía detalles que yo que esperar. No creo tampoco que ya sea desde ahorita las probabilidades más altas están en sin duda, Manuel. Sí. Sin duda. Pero de que ya ganó, pues no. No, claro que no. De hecho, él lo mismo lo dijo ayer cuando salió, si gano. Exactamente. Si gano, Matizó, me llamó mucho la atención. Sale del consejo de la reunión del Consejo Mexicano de Negocios y dice, bueno, limamos asperezas y llegamos a un acuerdo de que si el voto de los mexicanos me favorece, vamos a trabajar juntos. Bueno, me llamó la atención. Me quedan 3 minutos de programa. ¿Algún escenario probable para la elección local? Hermosillo. De Hermosillo. Bueno, lo que yo conozco es que el Pato de Lucas se va arriba, con Morena cerca, y el PAN sigue pues muy abajo. Eso es hasta ahorita. Así he visto también la foto del día. La foto, más o menos coincido con esa foto. Sí. Ahora, lo mismo puede pasar, el hecho de que las cosas no sean como se vean ahorita y que al final de cuentas a lo mejor no gana Andrés Manuel. O sea, puede suceder, ¿no? Sí. Pero lo mismo puede pasar que al final de cuentas hay una oleada al final, por ese mexicanismo que tenemos también de que irnos con el ganador, el que va arriba, ¿no? Y que vámonos y que pueda arrastrar la campaña de Andrés Manuel ahorita es eso, es te pido el voto por todos, ¿no? Sí, voto parejo. Está ahorita. No, yo ya la tengo segura, vota por los míos, exactamente, ¿no? Porque necesitamos garantizar las cámaras y... Es una buena estrategia, algo arrogante, ¿verdad? Pero es... yo coincido con la del tocayo. Una campaña que a mí me llama mucho la atención, Sergio, me sigue llamando mucho la atención y creo que va a ser definitoria en más de un sentido para Sonora, es la del Senado. A mí me parece que la elección a senador en Sonora va a estar muy buena, mucho mejor que la presidencial incluso, porque lo hemos visto en varias encuestas, está cerrada la competencia en las 3 fórmulas, en las 3 coaliciones, mucha campaña. Y las 3 fórmulas están haciendo mucha campaña con estilos diferentes, con propuestas interesantes. Están proponiendo. Es una campaña interesante lo que está pasando con el Senado. Y han borrado la atención a los diputados locales, federales y locales. De hecho, yo me atrevo a pensar que en algunos casos las campañas al Senado en Sonora, más que las presidenciales, quizá con excepción de lo de Andrés Manuel, pues pueden en el tiempo que queda de campaña, pueden ser paraguas para las otras campañas. El esfuerzo que están haciendo por su parte Toño Astiazarán y Leti, por ejemplo, está jalando mucho a algunas campañas locales, panistas. Entiendo que Maloro y Silvana están haciendo campaña por separado por algunas razones. Y Lili y Alfonso, esa campaña también me llama mucho la atención. Se dividen el estado y luego se juntan en ciertas plazas. La campaña de Morena al Senado me llama mucho la atención. Tienes a un candidato al Senado que hace campaña como secretario de Seguridad Pública Nacional. ¿Sí? Va a los programas de televisión, va a las mesas a presentar el programa de seguridad pública de incipiente, dice él, así se autonombra, incipiente secretario de Seguridad Pública del país. Y tienes a un candidato suplente que es al único que he estado viendo, al señor Burgio Obregón, saliendo a hacer campaña como senador. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, que el titular, pues no es titular, porque hace campaña como titular, pero de seguridad, perdón por el galimatías, pues, pero algo así estoy viendo en esa campaña, ¿no? Bueno, pero como no es partido, pues eso. Pues sí. Se perdona. Al final de cuentas, sí, como no es partido, pueden hacer lo que quieran, ¿no? ¿Cuál de las, de las 3, las 2 fórmulas que se advierten más integradas en sus campañas? No, la que se advierte más integrada yo creo que es la de Toño Astiazarán y Leti Cuesta, ¿no? Se ven muy compenetrada esa fórmula y creo que están haciendo un buen trabajo. Maloro, a lo mejor con estilo distinto, pero también se advierte, sí, aunque los estilos definitivamente son muy distintos. De Lili y Alfonso no, se ven muy separados, aunque están haciendo mucha campaña. Sí, bueno, habrá que ver qué tipo de campaña, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama bastante la atención la confrontación exacerbada de Lili Telles, sobre todo con los medios. Yo la veo completamente innecesaria. Nos faltó esa parte. Haremos una segunda parte de esta mesa. Jesús Ruiz, muchas gracias. No, gracias a ti, Sergio. Gracias. Jesús Moreno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y buenas noches. Y ahora sí que buenas noches y buenos días. Buenas noches y buenos días. Igual a ustedes, muchísimas gracias. Esta mesa de pros y contras, lunes y miércoles, 9 de la noche.